Bienvenidos a una nueva emisión de A Votar. Como siempre, me acompaña Pablo Javier en la conducción. Pablo Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en A Votar. Y el día de hoy nos acompaña además un invitado muy especial. Para nosotros se trata del consejero electoral Marco Antonio Baños, quien tiene amplísima experiencia en el IFE, fue un alto funcionario, fue miembro de la Junta General, fue uno de los redactores de la reforma constitucional del 2007, profundo conocedor de la materia, y desde el 2008 consejero electoral del IFE y ahora del Instituto Nacional Electoral. Él además le está tocando presidir quizás la encomienda más original o más compleja de la nueva reforma electoral, que es esta nueva relación del Instituto Nacional Electoral con los órganos locales, esto que se ha llamado el nuevo federalismo electoral. Tiene muchísimas novedades que iremos platicando en el camino, pero me gustaría, Marco, bueno, bienvenido de nuevo a tu programa, un poco, ¿cuál fue el sentido de este nuevo diseño? ¿Qué se buscaba y qué se han encontrado en el camino? Bueno, primero muchas gracias, Rodrigo. Pablo Javier, muchísimas gracias por la oportunidad. Hubo una reforma, como todos saben, que pretendía constituir un organismo de carácter nacional que, en la opinión de algunos, asumiera las responsabilidades de todas las elecciones de carácter local y que por consecuencia desapareciera las estructuras anteriores de los órganos electorales de cada entidad federativa y que ésta quedara de alguna manera incorporada a la estructura de un solo instituto, cuya denominación sería Instituto Nacional Electoral, como quedó al fin. Pero derivado de la reforma, lo que ocurrió fue la configuración de un organismo electoral híbrido, y trato de explicarlo de manera sencilla. Hay todavía en cada estado de la República, según la última reforma constitucional y legal, un órgano electoral, pero ahora es un organismo que tiene una especie de autonomía acotada. El artículo 116 dice que mantienen autonomía para su funcionamiento cada uno de estos 32 organismos, pero la legislación establece atribuciones esenciales de esos órganos que están condicionadas, casi todas ellas, a la emisión o de un criterio, de un lineamiento, de un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, la ley les dice que son facultados para organizar los programas de resultados electorales preliminares de las elecciones locales. Sí, pero siempre y cuando los lineamientos los emita el Instituto Nacional Electoral. Pueden organizar conteos rápidos bajo los lineamientos que emite el Instituto Nacional Electoral. Pueden, por ejemplo, tener un servicio profesional electoral en cada uno de estos OPLES bajo el estatuto que emite el Instituto Nacional Electoral. Pueden definir los modelos de la documentación y los materiales electorales que necesiten para sus elecciones locales en las casillas únicas, sí, pero bajo los criterios que establezca el Instituto Nacional Electoral. Entonces, he sostenido que se trata de una serie de organismos que sí tienen cierta autonomía, porque en rigor no son órganos que estén bajo la estructura jerárquica del Instituto Nacional Electoral. Eso se traduce a que nosotros no podemos llamarle a un presidente, a un consejero de un órgano electoral local y darle instrucciones, sino que tenemos que generar ciertas sinergias de colaboración bajo esta modalidad legal. Y creo que el cambio más significativo está en que la facultad que tenían concedido los congresos de los estados para designar a los consejeros electorales se mandó al Instituto Nacional Electoral, y ahora es el Consejo General del INE el que decide quiénes son los consejeros electorales de esos órganos bajo un procedimiento que está establecido en la ley y que además se norma ahora por un reglamento emitido por el Instituto Nacional Electoral. En este terreno, que bien que lo comentas, se sustituyó ese viejo modelo de los congresos y se le dio a ustedes como Consejo General la facultad de nombrarlos, pero también de quitarlos. ¿Bajo qué supuestos puede ocurrir esto? De que el Consejo General del INE pueda remover, por ejemplo, a miembros de los OPLES o consejeros de los institutos locales. Esta es una buena pregunta, Pablo, porque nos permite aclarar lo siguiente. Primero hay que tomar en cuenta que el cambio cultural que implica esta reforma en cada una de las entidades, y también hay que decirlo a nivel nacional, es muy fuerte. Los congresos locales, léase los grupos parlamentarios, léase los partidos políticos y los gobernadores, no fueron, no fue tan fácil asentar este nuevo esquema de integración de estos órganos en el ámbito de las entidades federativas, y se reflejó particularmente en el ámbito del presupuesto. Pero ahora me voy a dirigir a él, voy a tu pregunta. Los partidos políticos generalmente generan esquemas de presiones en la defensa legítima de sus intereses.
en la discusión de un Consejo General, tú lo conoces bien, Rodrigo, los partidos políticos tienen sus posicionamientos, defienden sus puntos de vista, defienden los intereses de sus partidos. En el ámbito de las entidades federativas, cuando hay elecciones de gobernadores, cuando hay elecciones para renovar el Congreso local o los ayuntamientos, la disputa y la presión hacia los soples se vuelve muy fuerte. Y entonces tú te vas a encontrar ahora que hay órganos electorales de las entidades federativas donde los partidos políticos que creen que algunos consejeros defienden posturas cercanas a los partidos adversarios o a los gobernadores, los denuncian por alguna situación y le solicitan formalmente al Instituto Nacional Electoral que los remuevan. Y entonces los otros partidos políticos hacen lo mismo respecto del otro grupo de consejeros electorales. Hoy día tenemos, por ejemplo, el caso de Sonora, donde partidos políticos han impugnado a todos los consejeros electorales, unos a otros, otros al resto y así. Entonces, aquí lo que la legislación dice es que para que tú puedas remover a un consejero electoral de un OPLE, tiene que haber apartadose de los principios rectores de la función electoral. Esa parte es muy delicada de medirla. Porque ¿cómo puedes tú saber, en rigor, cómo mides tú si con el comportamiento, con la toma de decisión? Déjame ponerles un ejemplo que es muy de moda. La paridad de género que se estableció para la postulación de candidatos, en la integración de las planillas para ayuntamientos ha generado muchas discusiones, porque todavía en el ámbito de las entidades federativas existen algunas disposiciones que tienen que ser interpretadas para saber cómo se traduce el tema de la paridad de género. Es decir, ¿lo traduces solo a las candidaturas a las presidencias municipales o lo traduces a toda la lista para los regidores, exactamente toda la planilla de los ayuntamientos? Eso ha llevado a muchas discusiones. Entonces la pregunta es, por la forma que un consejero vota interpretando las disposiciones constitucionales federales y las disposiciones del ámbito de cada entidad federativa, ¿ese consejero se apartó de los principios de legalidad, por ejemplo? En mi opinión, no, porque tú sabes muy bien que esa es una cuestión sensible. Revisa, por ejemplo, lo que pasó en la discusión, no de la aprobación de los registros para ayuntamientos, sino en la definición de los criterios para la atención de la paridad de género en el Estado de México. Y entonces ve la reacción que tuvieron los partidos. Hubo 3 consejeros que creían que había que emitir un lineamiento de ciertas características y había otros consejeros que pensaban que los lineamientos tenían que ser de otra manera. Los partidos se fueron en contra de 3 de ellos por defender su punto de vista, por expresar sus puntos de vista. Yo diría, debemos tener mucho cuidado con el tema. Si hay una situación que acredite un comportamiento indebido de un consejero electoral porque hay elementos objetivos que demuestran que se apartó de la legalidad, porque trató en un mismo caso a los partidos políticos en condiciones distintas, o porque ese consejero de repente hay una situación que sí podría ser acreditable, que ese consejero genere situaciones que lastimen el funcionamiento, la correcta integración, la toma de las decisiones de un cuerpo colegiado. En esa parte me parece que el Consejo General del INE sí podría tener algunos elementos y solo en esos supuestos proceder eventualmente a la remoción. Pero no me parece que la remoción deba ser una situación que esté condicionando permanentemente el funcionamiento y la actuación de los consejeros de los OPLES. Además, el nivel de mayoría que pide la ley es fuerte para poder remover a un consejero local, ¿no? Sí, ahora la legislación ha establecido una modalidad que no teníamos antes, salvo para ciertas decisiones. Por ejemplo, la designación del secretario ejecutivo tradicionalmente había sido una decisión por mayoría calificada, pero ahora se han colocado varias mayorías calificadas en temas centrales que son competencia del Instituto Nacional Electoral, remover a un OPLE, integrar la comisión de fiscalización o la de vinculación con los órganos públicos locales electorales, la designación o remoción de los propios consejeros, la asunción, la delegación de funciones o la atracción de funciones de OPLES o con OPLES también requieren ciertas mayorías calificadas, así que no es un tema de ocurrencia, sino hay que desahogar un procedimiento, darles derecho de audiencia y después tomar una decisión por mayoría calificada. A ver, pero entonces en esta nueva redistribución de atribuciones y responsabilidades, esta capacidad de traer funciones, yo tengo la impresión de que además les regalaron un nuevo ruido, ¿no? Es decir, un consejo general conflictivo en la entidad que queramos, me imagino que deben llegar aquí con alguna frecuencia a solicitar solución de alguna controversia, de algún funcionamiento. Es decir, ese no era un arbitraje que ustedes tenían, que el IFE tenía, pues ya tenía de por sí bastante con el arbitraje cotidiano de una autoridad electoral.
Y ahora tengo la impresión de que en esta nueva atribución que les dan de nombramiento de consejeros, también es administrar esos conflictos, que tú y yo sabemos que a veces no son pequeños ni sencillos. Sí, este es un buen tema porque efectivamente una de las consecuencias de la reforma electoral ha sido que todas las problemáticas de las entidades federativas eventualmente se pueden colocar a nivel nacional, y tenemos un ejemplo que es muy cercano tanto al INE como ahora al órgano electoral de Oaxaca y al Tribunal Electoral. Hubo una elección en un municipio pequeño del Istmo que se llama San Dionisio del Mar. Ahí en San Dionisio del Mar el gobierno del estado pretendió establecer empresas eólicas, porque de acuerdo a los especialistas en esta materia, esa zona tiene las mejores condiciones de viento para generar energía por esa modalidad. Entonces hubo algunas empresas extranjeras que le plantearon al gobierno del estado montarlas. Ahí se anuló la elección de presidente municipal en las últimas ordinarias, y por vía de una sentencia el Tribunal Electoral ordenó que se repusiera esa elección en septiembre del año pasado. Esa problemática derivada de las empresas ha motivado que las personas que habitan San Dionisio del Mar, que es, insisto, un municipio enclavado en el Istmo, se hayan opuesto y han tenido tanto éxito en su oposición que no pudimos reponer las elecciones extraordinarias ya en 2 ocasiones. Entonces, esa problemática se tiene que empezar a discutir a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ahora en el nuevo modelo nosotros somos los responsables de la preparación de las casillas y de una serie de actividades con el OPLE. Entonces, esas cosas van a venir acá. También situaciones vinculadas a la permanencia, de los consejeros que fueron designados bajo la modalidad todavía anterior y que tiene todavía en 13 estados de la República una composición diferente a las designaciones por parte del Instituto Nacional Electoral, ha generado muchas consultas y muchas situaciones que hemos venido resolviendo en el seno del Consejo General. Así que aquí hablo todavía de cuestiones menores, pero ahora que estén ya las campañas que están en pleno desahogo y que vengan los cómputos y toda esa problemática postelectoral, habrá muchos episodios que viviremos centralizadamente de las elecciones locales. Claro. De una u otra forma, la reforma centralizó muchas cosas. Me ha tocado ver, por ejemplo, planteamientos en algunos institutos locales en términos de que ellos sienten, sobre todo los partidos, que se quieren hacer las cosas como para que los soples desaparezcan. Porque en algunos estados he visto, y de hecho la prensa luego lo refleja, que en algunos lugares se siente que hay una presencia muy fuerte del INE. ¿Cuál es tu percepción de cómo han sentido esta relación cotidiana? Por ejemplo, discutíamos con Arturo Sánchez sobre el tema de casilla única, pero también debe haber otros temas, por ejemplo, fiscalización. El INE está fiscalizando todo, lo federal y lo local. Tengo la impresión de que es una carga fuertísima sobre ustedes. Mira, nosotros tenemos ahora responsabilidades que son quintuplicadas frente a lo que tenía el Instituto Nacional Electoral antes de esta última reforma. El IFE se conducía con ciertas exigencias en la fiscalización, que es el tema que tú tratas, pero teníamos un plazo de 1 año para entregar resultados, porque además los resultados de la fiscalización, Rodrigo, tú lo sabes muy bien, estaban asociados a posibles multas a los partidos políticos. Ahora están asociadas tanto en el ámbito local como en el ámbito federal a la posibilidad de que no te registres si eres precandidato, o a que si tú rebasaste el tope de campaña siendo candidato, se anule esa elección y además no puedas participar en el siguiente proceso electoral extraordinario. Entonces, los plazos se han reducido y nosotros estamos obligados a presentar revisión de topes de precampañas, que estamos ahora desahogándolas. Prácticamente todas las campañas electorales de los estados que tienen elecciones locales, 16 coincidentes con la federal, todas van a arrancar en el último tramo del mes de mayo, porque muchos estados tienen solo 40 días de campañas electorales, y en consecuencia nosotros estamos ya entregamos precampañas de Michoacán, hemos entregado resultados de precampañas en el Distrito Federal. Cada miércoles que se sesiona Consejo General entregamos resultados para poder decir quiénes cumplieron con las normas o quiénes las rebasaron. Y en el ámbito de los OPLES que tenían estructuras más o menos fuertes,
te hablo del Distrito Federal o del Estado de México, o Coahuila, por ejemplo, en materia de fiscalización, desahogó una experiencia importante en estos temas y tenían unidades, personal contratado para estos temas. Ahora ya no lo tienen. Y entonces es común que, por ejemplo, el órgano electoral del Estado de México, que ya fue integrado por el Instituto Nacional Electoral, te diga, ¿y qué hago yo con esta plantilla? Claro. ¿Cómo firmamos un convenio para que la aprovechemos? Y luego, por otro lado, a nivel central, tú tienes la presión de los partidos políticos que te dicen, nosotros no tenemos confianza en esas estructuras que estaban antes. Queremos que el Instituto Nacional Electoral cumpla cabalidad y nosotros tenemos que ir sorteando una serie de aspectos para lograr utilizar esas estructuras que me parece que son útiles. ¿Para qué son útiles? Tomando en cuenta que es una facultad indelegable la de la fiscalización. Son útiles para que te ayuden a verificar, por ejemplo, la colocación de los espectaculares en campo. Son útiles para que te ayuden a hacer las auditorías de las inserciones en los medios impresos. Son útiles para hacer notificaciones también de los procedimientos que se siguen en materia de fiscalización. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es entender que si bien se generó una situación de una reforma que ha colocado una redistribución de competencias entre el órgano nacional y los locales, también es un hecho que podemos desarrollar por vía de convenios sinergias que nos permitan cumplir las funciones de manera más adecuada. Digamos que tengo la impresión de que esa será una segunda fase, que ahorita más bien la reacción ha sido atraer más facultades. Pero me imagino que hay otro problema que es bastante simple de derivar. El IFE nombra, pero el gobierno del Estado paga. Sí. Digamos, el presupuesto de los soples sigue dependiendo de una negociación local, con el Congreso local, etcétera, etcétera. Yo me imagino que si hay estas resistencias que señalaba Javier, en términos de que no hay seguimiento puntual de parte de los soples de algunos procedimientos que hace el INE, o hay demasiado INE desde esa perspectiva, me puedo imaginar perfectamente que en el Congreso, a la hora de dar presupuesto, habrá OPLES que no se las vean muy fácil. Sí. ¿Qué broncas? Sí, tienes toda la razón. La ley dice que para el funcionamiento de los OPLES se debe considerar dentro de los presupuestos que aprueban los congresos locales de manera anual el presupuesto que se requiera para el OPLE, y además se debe considerar el tema de los salarios de los consejeros electorales, y ahí es donde empezamos ya con problemas. Te planteo casos. Colima, en el Código Electoral Local, dice que el presidente del OPLE debe ganar 550 días de salario mínimo vigentes en Colima, y cada consejero electoral 500 días de salario mínimo. Eso se traduce como, voy a usar algunos números, como 26,000 pesos mensuales, una cosa así. Entonces, ¿qué nos indica que en Colima ocurra eso, que en el Estado de México haya normas diferentes o en el Distrito Federal otras? Primero, que la heterogeneidad entre la estructura, los recursos que tienen los OPLES son lo que priva en esas configuraciones. Y ha habido una actitud completamente diferente de los gobernadores y de los congresos locales frente a esa disposición de aprobar los congresos. Si tú vas a Baja Sur, ha habido ciertas complicaciones porque en el ámbito local pues ocurrió una situación que fue muy lamentable, un huracán que lastimó una buena parte de la entidad, y ahí el gobierno del estado te dice también con cierta razón, con sus buenas razones, te dice, nosotros necesitamos reconstruir parte de la entidad después del huracán. Necesitamos que toda la actividad económica, turística vuelva a estar al 100%, y necesito tomar recursos. Si ustedes son los que hicieron la reforma, pues entonces ustedes encárguense de que tenga los recursos del OPLE, ¿no? En otros lugares, hay que decirlo también con toda claridad, ha sido un mecanismo de presión al funcionamiento del OPLE. Sí. Hay lugares, hay entidades federativas que no tienen problemas de tipo presupuestal, y sin embargo han visto o han tenido a través de este suministro de recursos la posibilidad de generar cierta presión a consejeros electorales que ya no son designados por los gobiernos de los estados, lo cual ha sido muy grave y ha requerido que el consejero presidente Córdoba, que un servidor, que el resto de los consejeros estemos en una visita permanente a los gobiernos de los estados para ir
buscando puntos intermedios que nos permitan resolver los problemas. Otros gobernantes han sido, también hay que decirlo, hay de todo, ha habido gobernantes muy accesibles a entender que el marco normativo se definió por acuerdo de los partidos que incluso los postularon a ellos a los cargos de elección popular. No, pues tampoco le demos vueltas al tema, son los propios partidos los que han definido por el Pacto por México y con el referendo que se hizo en las cámaras este modelo electoral que tenemos ahora. También debo decir que hay un asunto que no ha sido competencia del INE, pero creo que en algún momento tendremos que encontrar una forma de encontrar los justos medios. El tema de los salarios de los consejeros, porque en medio de esa autonomía que todavía tienen los consejeros electorales, pues han ido a la cuestión de uniformar sus salarios, de promover aumentos en algunos lugares, y pues eso ha sido muy cuestionado. Ya tenemos la experiencia federal de que buscar incrementos salariales de consejeros electorales resulta demasiado inconveniente y sensible para los ciudadanos. Ahora, este año hay elección a nivel federal intermedia, no elegimos presidente ni senadores. El año 2018 vamos a elegir todo el paquete federal y de nuevo habrá elecciones locales, ¿no? Va a haber de gobernador 9 este año, en 18 ya serán menos seguramente, pero el asunto es, de lo que ya han visto cómo funciona, qué es lo que sí se puede y lo que no se puede delegar. Yo supongo que esta delegación de muchas otras tareas, como la casilla única, la capacitación, tuvieron que ver con esta primera experiencia. Pero en términos del marco legal y del marco de la práctica, la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que sí se podría ir delegando a los soples, por ejemplo, para aprovechar esa plantilla que ya tienen ahí, que de hecho tenía experiencia, y qué otras cosas son las que definitivamente el INE sí debe mantener? Mira, hay un detalle que es muy importante y que vale la pena subrayar. La ley tiene una característica que establece que cuando no hay elecciones federales, la capacitación, es decir, la integración de mesas directivas de casillas, es facultad de los soples. ¿Qué significa eso? Que cuando acabe este proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral tiene que regresarle la facultad o tiene que analizar si le va a regresar la facultad de integración de mesas directivas de casilla a los soples. No es un tema menor, porque aquí va a haber presiones políticas donde los partidos van a decir, yo prefiero que para la elección local de Coahuila, de Hidalgo, las que vienen, que son otras 14 me parece, vamos a tener la presión de los partidos de que ustedes háganse cargo de eso, y eso llevaría al Instituto Nacional Electoral que ante la falta de uniformación todavía de los calendarios electorales esté trabajando permanentemente. ¿Qué es lo que en un proceso electoral coincidente, y luego lo separo del no coincidente, puedes tú delegar? Tienes que delegar, porque es facultad de los soples, que ellos hagan los conteos rápidos. Pueden también solicitar algún apoyo por vía convenio con el INE. Ellos tienen que hacer el PREP también, pero también existe la posibilidad de que nos pidan. Morelos nos pidió hacerle el PREP para este proceso electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el PREP es facultad de ellos. Ellos tienen que hacer los cómputos. No, está la casilla única, seguro Arturo les explicó, cuando termina la jornada electoral viene el escrutinio y cómputo, la integración de paquetes, y nosotros tenemos que entregar el paquete electoral de elección local en los órganos electorales del OPLE y el paquete electoral en los órganos federales. Y de esa manera, cuando ellos reciben los paquetes, tienen que desahogar el procedimiento del cómputo. Ese no lo podemos suplir nosotros. Claro. No hay manera de que nosotros lo hagamos. También hay un conjunto de actividades de educación cívica que les corresponden, particularmente cuando no hay elección, porque ahora en materia de educación cívica, que nosotros habíamos tenido una redacción en el artículo 41 constitucional que establecía que la educación cívica era una facultad integral y directa del IFE, ahora esa facultad le corresponde a los soples. Pero dice la ley, hay proceso electoral y el INE asume la educación cívica. Entonces, tenemos un conjunto de cosas que tienen que irse armonizando. La educación cívica les corresponderá a ellos cuando no haya elecciones, pero me parece que para evitar dar pasos hacia atrás, habida cuenta del modelo que se tiene, creo que sería saludable que el Instituto Nacional Electoral emita un acuerdo que sugiera líneas directrices de trabajo en materia de educación cívica y apoye el funcionamiento de los soples, porque
temas como la educación cívica en medio de una sociedad que está comprometida con el servicio público, que tiene ahora disminución severa de los precios del petróleo, donde se ha anunciado un presupuesto de base cero para el siguiente año, que puede tener implicaciones fuertes en la economía nacional, pues necesita cierta asesoría para evitar que los gobiernos de los estados, en legítimo ejercicio de sus atribuciones, decidan canalizar el gasto a los servicios públicos y disminuir, por ejemplo, en el tema de la construcción ciudadana. Entonces, tenemos una tarea bastante fuerte. Ellos también tendrán que implementar y tendrán que supervisar su servicio civil de carrera, pero bajo la modalidad del estatuto que establezca el INE. Perfecto. Mira, seguramente vamos a hacer un nuevo programa de balance pasada la elección, de un poco cuál es la nueva agenda o cuáles son las reformas que habría que implementar para darle salud a este nuevo modelo. El tiempo se nos está acabando y yo nada más terminaría con esto. Más allá de OPLES o no, hay un contexto de exigencia complejo para el INE, que es el llamado de mucha gente a no votar. Eso no lo había enfrentado la autoridad electoral en su historia. 2009 hay un interludio, sí. Pero voto nulo no es lo mismo que no votar. Pero en fin. Exactamente. Entonces, alguna reacción a eso y que vayas pensando tu voto, que en este caso no es secreto, entonces te lo vamos a pedir que lo leas. Claro que sí, encantado. ¿Procedo a votar o...? Sí, adelante. Bueno, lo digo o lo escribo primero. Yo voto por el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos. Perfecto. Ciudadano. Por una votación amplia. Y de manera fundamental, por una jornada electoral tranquila. Me parece perfecto. Y todos esperamos que así ocurra. Sí, por el ambiente que ha habido, Rodrigo, Juan Pablo, me parece que es importante, perdón, Pablo, vale la pena que lo digamos así, que hagamos votos porque no tengamos al ejército patrullando las calles para garantizar que las casillas funcionen y que los ciudadanos sean conscientes de que tienen en sus manos el poder de decidir quién nos representa, quién encabeza un ayuntamiento, quién una gubernatura, quién va a la Cámara de Diputados y también por esta vía pasarles una evaluación al funcionamiento actual de los partidos políticos representados en las cámaras. Claro Creo que eso es importante, así que es el voto de Marco Baños. Muchas gracias, Marco. Sí. Pues muy bien, si depositas. Solo aquí el voto es público. El día de la elección va a ser secreto. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Gracias a ustedes, Marco, qué por padre programa. tenerte acá. Gracias a ustedes. Y seguramente después haremos el balance y seguiremos profundizando en las cosas. Claro que sí. Pues muchas gracias por su atención a esta nueva emisión de A Votar. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra siguiente emisión de su programa A Votar.